Muchos ídolos no nacieron en cuna de oro, lo que significa que desde pequeños tuvieron que luchar para conseguir sus sueños en el mundo del entretenimiento coreano, un mundo difícil y competitivo. A continuación, te presento 5 idols con historias inspiradoras. Número 5. Dara. Dara había probado el éxito en los primeros días de su carrera antes de 21. Ella había alcanzado la fama en Filipinas, gracias a un segundo puesto en el reality show Star Circle Quest, aunque su fama se desvaneció gradualmente después de unos años. Esta caída en la fama coincidió con el hecho de que su padre robó todo el dinero de su familia y los dejó por otra mujer, lo que obligó a Dara a convertirse en la principal fuente de ingreso para su familia. Por supuesto, Dara nunca permitió que eso la deprimiera, y finalmente luchó a través de todas estas dificultades para llegar a ser tan exitosa como lo es hoy. Número 4. Min Jung-ki. Debutó en 2013 con el grupo BTS, bajo la compañía Big Hit Entertainment. Sin embargo, antes de alcanzar el estrellato, el cantante tuvo que pasar 1000 penurias. Antes de la fama, Suga vendió sus canciones para ayudar a su familia con los gastos básicos. Cuando apenas tenía 17 años, el joven Suga sabía que deseaba ser un gran artista, pero no tenía la aprobación de su familia, que en más de una oportunidad le ponían trabas a su sueño. Suga se preparó varios años para convertir en realidad su sueño. Entrenaba durante la noche y trabajaba a tiempo parcial durante el amanecer. Luego iba al colegio con un cuerpo cansado y dormía algunas horas. Con 20 años debutó en el grupo BTS y se convirtió en la persona más feliz, pues descubrió que todo el esfuerzo valió la pena. Número 3. IU. Desde muy pequeña, la artista se interesó en seguir una carrera en la industria del entretenimiento y comenzó a asistir a clases de actuación. Durante sus años en la escuela primaria, su familia atravesó por una dura crisis económica, llegando a mudarse a otra ciudad. Ella y su hermano menor vivieron separados de sus padres en una habitación de estudio con su abuela y sus primos, durante más de un año en condiciones de gran pobreza. La cantante tuvo poco contacto con sus padres durante ese periodo de tiempo, pero se sintió segura bajo el cuidado de su abuela. En sus años de escuela media, encontró un interés por el canto y decidió convertirse en cantante. Asistió a 20 audiciones, pero falló en todas. También fue estafada por compañías de entretenimiento falsas. A pesar de todas esas dificultades, la cantante finalmente firmó con Loen Entertainment e hizo su debut en 2008 con su primer álbum Lost and Found, que no tuvo un buen desempeño comercial después de su lanzamiento. Sin embargo, siguió trabajando duro y pronto se las arregló para convertirse en una de las estrellas solistas más grandes de Corea. Número 2. Sunmi. Sunmi ha contado en el pasado su conmovedora historia de lucha por convertirse en una ídolo, y la razón principal fue su padre. En 4º grado de primaria, Sunmi vivía con su padre y sus 2 hermanos menores. Su padre estaba un poco enfermo, luego continuó enfermándose cada vez más y tuvo que quedarse en casa y usar un respirador. La situación de su familia era muy difícil, así que Sunmi tuvo que convertirse en una celebridad. Cuando tenía 14 años, pasó una audición en JYP Entertainment y se mudó a Seúl para convertirse en aprendiz. Sus hermanos menores, que tenían 10 y 12 años de edad, atendieron a su padre enfermo, mientras que Sunmi se centró en su formación para poder debutar. Sunmi contó que, como única hija, su padre sentía un afecto especial por ella, y dependía de ella y la adoraba. Un día me envió un mensaje que decía: «Me iré primero». Vi el mensaje y suspiré, pensando que se estaba quejando porque lo estaba pasando mal. No respondí a ese mensaje, pero él falleció al día siguiente. Cuando se señaló que eso significaba que él no la vio debutar, Sunmi respondió: «Falleció exactamente 3 meses antes de que yo debutara». Entonces pensé, si tan solo él hubiera resistido otros 3 meses. Sunmi también compartió que cuando ella fue a su casa para el funeral de su padre, ella vio una carta escrita por él. Al final de la carta, él había escrito: «Por favor, sé mi hija en la próxima vida». Número 1. Ituk. Mientras que muchos persiguen la vida de ídolos por la fama y la fortuna, Ituk se convirtió en un ídolo para encontrar la felicidad. El joven artista afrontó desde muy pequeño problemas familiares que lo aquejaban discretamente. Su niñez fue infeliz
feliz, ya que no solo su familia era pobre, sino que a menudo lo disciplinaban físicamente, y a pesar de ser el menor de 2 hermanos, tuvo que responsabilizarse por el cuidado de su madre y su hermana tras la separación de sus padres. Esto solo presionó a Ituk para fortalecer su resolución de convertirse en un ídolo. Al final tuvo éxito al debutar como líder de Super Junior, pero los problemas no se detuvieron, ya que el 6 de enero de 2014, su padre, en un acto de desesperación, mató a sus padres estrangulándolos. Minutos después, se suicidó ahorcándose de un armario. Por todo esto, es conocido por la comunidad K-Popper que el artista sufre de problemas de depresión. Sin embargo, el líder de Super Junior ha logrado mantener una cara feliz para todos sus fanáticos a lo largo de todas sus luchas. Como podemos ver, la vida de las personas nunca es tan sencilla como pensamos. Las apariencias son un reflejo casi siempre de lo que deseamos, mas por dentro libramos batallas llenas de dolor y sacrificio. Hay que recordar que nada viene sin un monumental esfuerzo y nada es imposible. Ese es uno de los tantos mensajes que nos dejan estos artistas.